¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del momento en el que nos estés viendo. Hoy hablaremos del asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco fue un hombre que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino. Se estimó que el Zodiaco, quien asimismo se hacía llamar, tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era de raza blanca, corpulento, de pelo castaño, tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Algunas personas han sido identificadas como víctimas potenciales del Zodiaco, aunque las pruebas no son concluyentes y no todas son aceptadas como víctimas de este asesino. Robert Domingos, de 19 años, y Linda Edward, de 17 años, fueron asesinados por un arma de fuego el 4 de junio de 1963 en la playa cercana a Lompoc, California. Cheri Jo Bates, de 18 años, muerta por arma blanca, fue casi decapitada el 30 de octubre de 1966 en Riverside, California. La posible conexión de la muerte de Bates con el Zodiaco se dio 4 años después, a partir de la información recibida por el reportero Paul Avery, sugiriendo ciertas similitudes entre los asesinatos cometidos por el Zodiaco y las circunstancias que rodearon a la muerte de Bates. Cronología. El asesino del Zodiaco atrajo la atención de la policía por el asesinato de Betty Lou, Jason y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de Venice, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan High, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja estacionó en el cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el Zodiaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. El Zodiaco disparó en contra de Faraday solo una vez en la cabeza y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. La vecina del lugar dio aviso a la policía, pero estos no encontraron pistas sólidas. Blue Rock Springs. Michael McGill y Darlene Ferrin fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969, en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs. Tan solo se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor salió para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodiaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una 9 milímetros. A las 0:40 horas del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que lo había hecho y que era el asesinato de Jensen y Faraday, asesinados 6 meses atrás. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Spring y Tuolumne. El Zodiaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Leach y Ed Roos del departamento de policía investigaron el crimen, pero fue el detective Jack Mulanax quien retomó el caso en los años 70. En el libro Zodiaco, escrito por Robert Graysmith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, donde Ferrin era camarera. El Zodiaco, siendo admirador de la joven, se cree que este podría haberle confesado los 2 primeros asesinatos, y arrepentido por el temor a ser denunciado, la mató, o tal vez lo hizo porque ella lo estaba chantajeando. Los argumentos parecen carecer de mucho fundamento. Comienzan las cartas del Zodiaco. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando me muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre, porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá.
Esto es la solución al criptograma de 408 caracteres traducido al español. Esta fue la carta que el 1 de agosto de 1969 el asesino hizo llegar a las redacciones del Vallejo Times Herald, en San Francisco Chronicle y en San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en la primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas sí fueron publicadas en la primera plana de los periódicos. Después de que esta amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes, dentro de la perversa vanidad del psicópata, se pensó que este estaba corriendo el riesgo de dejar indicios para conducir a su arresto. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Era una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia al juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado, y el asesino dijo que no develaría su identidad porque ralentizaría o detendrían su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que este mantendría con las autoridades y con la prensa. El asesino exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos, y amenazaba que, en caso contrario, se vería en la obligación de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna, nunca se llevaron a cabo los anunciados crímenes. Lago Berryessa. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban a las orillas del lago Berryessa. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol, sin que Cecilia pudiese cerciorarse de su presencia. Usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho, se aproximó a ellos con una pistola en la mano. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de la cárcel de Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado el coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Hartnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Hartnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió 500 metros hasta Exnoville Road y en la puerta del auto de Hartnell escribió un nuevo mensaje cifrado. A las 7:40 de la noche el hombre llamó a la oficina de policías del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado descolgado. Fue entonces que los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con la de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo que se encontraban pescando descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda. Inmediatamente dieron aviso a los policías forestales que se encontraban cerca. Cecilia Shepard aún estaba consciente cuando uno de los oficiales llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió 2 días después, pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Kel Norlock, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policías en 1987. Presidio Heights. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó un taxi en el cruce de las calles Manson y Gary, en San Francisco, y le pidió al taxista que lo llevara a las calles Washington y Maple, de la comunidad de Presidio Heights. El chofer de nombre Stein fue una calle más adelante. El hombre le disparó en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves del auto y su cartera, y le quitó la camisa.
fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fogg, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones han permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle, el policía fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. Fogg se dio cuenta de que había pasado al lado del asesino. Concluyó que el Zodíaco había escapado. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino había desaparecido. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine, el taxista, como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches atrás en Presidio Heights. A las 2 a.m. del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policías de Oakland, exigiendo que uno de los 2 prominentes abogados, Lee Bailey o Balvin Billy, apareciesen en el show televisivo de Jim Dunbar. Por la mañana, Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas. Y entonces, alguien afirmando ser el Zodíaco llamó varias veces, y dijo que su nombre era Sam. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodíaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodíaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió otra carta con un criptograma, consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas, en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Stine. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del Zodíaco. Ese mismo día, Fogg escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Del criptograma muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, ya que se alejaban de las convenciones de codificado. Finalmente, el 5 de diciembre del 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo, en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos, que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada, cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Modesto. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su auto para visitar a su madre, embarazada de 7 meses. Llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132, cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, ella saltó del auto junto a su hija y se ocultaron en el campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador tuvo que ir. Ella pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio le presentó el retrato hablado del asesino de Paul Stine y ella inmediatamente lo reconoció. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba
son discutidas al menos por el informe policial. Jones contó su historia a Paul Avery, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio a la policía, asegura que el tipo no se bajó del vehículo. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del Zodiaco. Comunicados adicionales. El Zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970, a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres cifrados. La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. El Zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía: "Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión", seguido por la firma del círculo cruzado del Zodiaco al reverso de la carta. Amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco. En la imagen del Monte Diablo, el Zodiaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien a la carátula de un reloj. La carta también incluyó 32 letras cifradas, que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a decodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodiaco parafraseó una canción del Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. Las cartas finales. El Zodiaco permaneció en silencio aproximadamente 3 años, tras los cuales el Chronicle recibió una carta del Zodiaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando el film El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. La carta incluía un verso de Mikado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El Zodiaco concluye la carta con un nuevo marcador: Yo 37, la policía 0. El 5 de octubre de 1921, un grupo compuesto de varios investigadores y reporteros llamado Case Breakers afirmó que después de años de investigación, finalmente se descubrió la identidad del asesino. Su nombre es Gary Francis y murió en 2018. La nueva evidencia forense incluye una foto del cuarto oscuro de Poste, donde se puede ver una cicatriz en su frente, que coincide con el retrato del famoso asesino dibujado por la policía de 1969. Otras pistas incluyen cartas desclasificadas del asesino del Zodiaco que revelarían que Poste es el asesino. Dijo a la Fox News la ex agente de contrainteligencia del ejército estadounidense, Jen Bucholza. Arthur Leigh Hallen. Aunque muchas personas han sido identificadas como posibles sospechosas de ser el Zodiaco durante muchos años, solamente uno fue el principal sospechoso, y este es Arthur Leigh Hallen, quien nació el 18 de diciembre de 1933 y murió el 26 de agosto de 1992. En julio de 1971, un amigo denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach, y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Hallen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Berryessa los había utilizado para matar pollos. Hallen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra, para ejecutar no solo una, sino 3 garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 28 de agosto de 1992, 2 días después de su muerte, Hallen negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Hallen era el asesino del Zodiaco, y el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual. De las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar, siguiendo la investigación en 1991. Finalmente, la escritura de Hallen no correspondía con la del Zodiaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza ninguna, prueba concreta de que lo vinculara con las matanzas efectuadas por el Zodiaco
años atrás. Y la reciente prueba del ADN obtenido de las cartas no proporcionó datos. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de que Allen fuera el asesino del Zodíaco. Otros posibles sospechosos. Desde 1981 los crímenes del Zodíaco fueron etiquetados como asesinatos rituales por Garrett Payne, con la intención de realizar rituales ocultos en los sitios del asesinato. En su libro acusa a Michael Horan, profesor de la Universidad de Berkeley, de ser el Zodíaco. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Tarrance, era el Zodíaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. Según fuentes de noticias, el análisis del ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Tarbox dijo que a principios de la década de 1970, un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodíaco. El sujeto aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox debido a un acuerdo de confidencialidad, describió sus crímenes de manera breve, pero lo suficientemente persuasiva como para convencer a Tarbox. El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo o continuar con su ola de asesinatos en serie. El hombre dijo que limpiaría el nombre de Arthur Leigh Allen como el asesino, quien era el principal sospechoso. En febrero de 2014 se reportó a un hombre llamado Louis Joseph Myers, el cual le confesaría a un amigo en el 2001 que él era el asesino del Zodíaco. Después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis, le pidió a su amigo Randy Kenney ir a la policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kenney tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodíaco. Myers asistió a la misma secundaria de las víctimas de David Faraday y Betty Lou Jensen. Myers trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin. Myers tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en el lago Berryessa. Además, durante el periodo de 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodíaco, Myers estuvo destinado al extranjero con el ejército. Kenney dijo que Myers confesó que atacó a parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es lo suficientemente creíble como para ser investigada. Pues realmente hasta aquí voy a dejar el caso. No se sabe quién fue el asesino del Zodíaco hasta el día de hoy. Hay varias sospechas, pero esto ya tiene más de 50 años. Apenas en el 2021 se descifró una de las cartas del asesino del Zodíaco. Y pues es todo, gente. Seguimos esperando resolución a estos casos. Espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye bye.